¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchas personas se han hecho a lo largo de los siglos. En los evangelios vemos cómo Jesús se apartaba frecuentemente para orar, buscando momentos de intimidad con el Padre. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, leemos: pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, ¿por qué se apartaba para orar? ¿No estaría en todo caso dialogando consigo mismo? Esta es una pregunta válida y profunda que nos invita a reflexionar sobre la relación única entre la humanidad y la divinidad de Jesús. La Trinidad, un solo Dios en tres personas. Existe un solo Dios que se manifiesta eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no implica que haya tres dioses, sino que, aunque son tres personas, siguen siendo un solo Dios. Es como el agua, que puede existir como hielo, líquido o vapor, pero sigue siendo la misma agua. De la misma manera, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero continúa siendo un solo Dios. En Juan 14:26, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí, Jesús revela la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo, enviado por el Padre, actuando en el nombre de Jesús. ¿Por qué Jesús necesitaba orar? En medio de esta comprensión, surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta toca el corazón del ministerio y la misión terrenal de Jesús. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo a la oración. Sus oraciones no solo eran una expresión de su humanidad, sino también un medio para fortalecer su comunión con el Padre. Vamos a explorar cómo estas oraciones nos revelan la profunda relación de Jesús con el Padre, su rol en la tierra y lo que nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Acompáñanos mientras buscamos entender la compleja belleza de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras vidas espirituales. La naturaleza de Jesús, divino y humano. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única, porque Él es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios, capaz de hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros extraordinarios y rescatar a la humanidad de una manera única. Pero también es 100% humano. Siente hambre, dolor y al final experimenta la muerte. Es como si tuviera dos conjuntos completos de atributos en una sola persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona normal, experimentando todo lo que nosotros vivimos, excepto que nunca cometió un solo error. Creemos en esta dualidad porque nos ayuda a comprender cómo Jesús podía hacer cosas asombrosas, pero también vivir y sentir como una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe cristiana, y es a través de entender tanto su divinidad como su humanidad que podemos comprender el significado profundo de su vida, muerte y resurrección. El propósito de las oraciones de Jesús, un modelo de humanidad. Jesús nos enseñó la mejor manera de hablar y vivir con Dios, la dependencia del Padre. Jesús vivió de tal forma que nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. Como Él mismo lo dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Esto significa que Jesús esperaba a que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por su cuenta. La vida de oración de Jesús es un modelo para nosotros.
una invitación a vivir en completa dependencia de Dios, buscando su guía antes de actuar y confiando en que Él siempre nos mostrará el camino. Cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, justo antes de ser arrestado y crucificado, cuando Jesús enfrentaba una angustia inmensa, oró intensamente diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este momento es crucial porque revela la profunda confianza de Jesús en el plan de Dios, incluso cuando sus emociones humanas estaban al límite. A pesar del miedo y el dolor que sentía, Jesús prefirió someterse a la voluntad del Padre. Su oración nos enseña una lección poderosa sobre la entrega total y la obediencia a Dios, especialmente en momentos de dificultad. Jesús no evitó el sufrimiento, pero en su oración mostró su total rendición a la voluntad divina, confiando plenamente en que el plan de Dios era lo mejor, aunque no fuera fácil. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus discípulos. Un día, cuando le pidieron que les enseñara a orar, Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan nuestro cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Lucas 11:2-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración no es solo una petición, sino una conversación completa con Dios. Nos enseña a alabar su nombre, pedir por nuestras necesidades, reconocer nuestros pecados y buscar ayuda para vivir correctamente. De esta manera, las oraciones de Jesús se convierten en una guía perfecta para acercarnos a Dios, hablar con Él sobre todo y confiar en su cuidado y dirección en nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue expresar emoción y necesidad humana. Jesús nos mostró que experimentaba emociones y necesidades humanas como en cualquiera de nosotros. A través de sus oraciones, Él expresó su dolor, angustia y otras emociones profundas. Un ejemplo de esto ocurrió en el jardín de Getsemaní, un tranquilo huerto de olivos, donde Jesús sintió una tristeza tan profunda que se volvió casi insoportable. La Biblia nos dice: Entonces les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, se encontraba ahora abrumado por una tristeza tan intensa que casi lo consumía. Este momento revela la humanidad plena de Jesús, quien no solo vivió para ayudar a los demás, sino que también enfrentó su propio sufrimiento y necesidades emocionales. Jesús, buscando dirección y fuerza en la oración, Jesús se retiró un poco más dentro del jardín, se postró en su rostro y oró a Dios, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era un símbolo de la difícil tarea que sabía que debía enfrentar: morir en la cruz. Aunque no quería sufrir, Jesús estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y dirección para cumplir con su misión. Este momento de oración revela su plena humanidad y al mismo tiempo su obediencia total al Padre. A través de esta oración, Jesús nos muestra que, incluso en los momentos de mayor angustia, la búsqueda de la voluntad de Dios y la fortaleza que viene de Él es fundamental. La Biblia, en Lucas 6, 12, 13, vemos a Jesús buscando dirección en oración antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, la elección de los apóstoles. Este acto de buscar la guía de Dios en oración es un modelo que debemos seguir en nuestras propias vidas. En esos días, Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios.
Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a quienes llamó apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Antes de tomar una decisión tan trascendental como la de elegir a sus 12 amigos más cercanos, quienes serían fundamentales en la misión de compartir sus enseñanzas, Jesús pasó toda la noche en oración, buscando la voluntad de Dios. No fue solo una charla rápida, sino horas de profunda conexión, pidiendo ayuda y guía. A través de esta noche de oración, Jesús nos muestra que, incluso siendo el Hijo de Dios, Él también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y encontró todo esto al conectarse profundamente con Dios. La oración no solo fue una forma de pedir, sino un acto de rendición y de buscar la dirección divina antes de tomar decisiones cruciales. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, como cualquiera de nosotros. Él sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes. Jesús nos dio un modelo perfecto de cómo vivir como seres humanos. A pesar de ser Dios, vivió de manera completamente humana, con emociones, desafíos y la necesidad de conexión con el Padre. Él vivió la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir, mostrando cómo, a través de la oración y la obediencia, podemos encontrar fuerza, sabiduría y consuelo en nuestro propio caminar. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Hebreos 5, 7, 8. A través de sus oraciones, Jesús nos mostró cómo la obediencia no es solo un acto de la voluntad, sino un proceso que involucra sufrimiento, lucha y una sumisión reverente a la voluntad de Dios. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús aprendió a obedecer a través de las pruebas que enfrentó. Sus oraciones no eran meros susurros en la quietud, sino clamores apasionados, llenos de lágrimas reales. Pero, sin importar el costo, Jesús siempre eligió obedecer. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a un sacrificio extremo. A través de este acto de obediencia radical, Jesús nos muestra que la verdadera obediencia a Dios no siempre es cómoda ni sencilla, pero siempre es necesaria. En su sufrimiento y humillación, Él nos dio el ejemplo supremo de lo que significa someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sin importar el costo. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano, como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia ni en su misión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. Jesús no vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es
significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros. Donde nosotros fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad, dándonos a nosotros la oportunidad de recibir su perfección como si fuera nuestra. Así que cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros, eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes de forma equivocada, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús, podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que no ganamos, sino que se nos da libremente, un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. Esto es lo que significa la gracia, que, aunque no podemos alcanzar la perfección por nosotros mismos, Jesús lo hizo por nosotros. Y ahora podemos recibir su perfección como si fuera nuestra. La oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar. Una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantener la conexión. Era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, Él seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de esa conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata solo de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. La oración no es solo un momento de petición, sino una oportunidad para estar en sintonía con Dios, recibir su sabiduría y disfrutar de su cercanía. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento, el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre, y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. La oración no solo era un medio de comunión para Jesús, sino también un espacio donde el poder de Dios se manifestaba de manera sobrenatural. Cada vez que Jesús oraba, el cielo respondía, demostrando que la oración no es solo un acto de hablar, sino de abrir un canal por el cual lo divino puede intervenir en lo terrenal. A través de su vida de oración, Jesús nos enseña que cuando mantenemos nuestra conexión con Dios, cosas extraordinarias pueden suceder. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan 11:41-42. Este agradecimiento no era un mero espectáculo, era el Hijo hablándole al Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Jesús nos muestra que la oración no solo es una petición, sino una expresión de la relación personal que tenemos con Dios, un lugar donde la confianza mutua se encuentra y el amor se comparte. A través de sus oraciones, Jesús nos enseña cómo, aun siendo divinos, debemos depender de la voluntad y la voz del Padre en todo momento. Esto nos muestra el corazón de la oración. Se trata de confianza.
Cuando oramos, entramos en ese círculo de amor y confianza que ha existido desde antes del tiempo. Le decimos a Dios: dependo de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. A través de su vida de oración, Jesús nos invita a entrar en esa comunión perfecta con el Padre, donde podemos descansar en su fidelidad y recibir de su amor. Finalmente, la oración fue la manera en que Jesús abrazó plenamente su condición humana. La encarnación es una palabra elegante para describir a Dios hecho carne. Jesús, aunque divino, vivió como humano, experimentando la fragilidad de la humanidad, mientras mantenía una conexión constante con el Padre. En su oración, Jesús nos mostró que es posible mantener esa relación cercana con Dios, incluso mientras enfrentamos nuestra propia humanidad y las dificultades de la vida. La oración fue su medio para mantenerse fiel y conectado a su misión, un recordatorio de que, aunque estamos hechos de carne, no estamos solos en nuestras luchas. En Jesús, Dios no fue simplemente una figura celestial vistiendo un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús demostró esto cuando la vida se volvió difícil. Antes de ser arrestado, se retiró a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente preocupado por lo que estaba a punto de enfrentar, la muerte en la cruz. En su oración dijo: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí lo vemos luchando, mostrándonos que está bien traer nuestros miedos más profundos a Dios, pero también nos muestra que, en última instancia, la oración se trata de decirle a Dios: confío en tu camino más que en el mío. Jesús, al ser completamente humano, no solo nos mostró la necesidad de la oración, sino también la confianza radical en el plan de Dios, incluso cuando el camino es doloroso. La oración se convierte en un acto de sumisión, donde dejamos nuestros miedos a un lado y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así, en la vida de Jesús, la oración fue su forma de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia divina y viviendo plenamente su vida humana con todas sus altibajos. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús. Conocemos a Dios de cerca y, personalmente, confiamos en Él con nuestras vidas y abrazamos lo que significa ser verdaderamente humanos, tal como lo hizo Jesús. La oración no solo es una práctica espiritual, sino un camino para vivir en constante relación con Dios, donde aprendemos a depender de Él y a seguir su voluntad. Jesús nos dejó el ejemplo de una vida de oración constante, mostrándonos que en cada momento, ya sea de alegría o sufrimiento, podemos acercarnos a Dios con confianza, amor y plena dependencia. Uno de los momentos más conmovedores en los Evangelios ocurre en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 9-23. En cuando Jesús, llamado el Hijo de Dios, ora por sus amigos. Jesús ora no solo por los discípulos que están con Él en ese momento, sino también por todos aquellos que creerán en Él en el futuro. Ora por su protección, su alegría, su unidad y que sean apartados y puros en la verdad de la palabra de Dios. En Juan 17:9 Él dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores y que conocía los desafíos que enfrentarían en el mundo. Por eso le pidió a Dios que velara por ellos. Esta oración de Jesús es un hermoso recordatorio de que, incluso cuando Él se acercaba al fin de su misión terrenal, su corazón seguía lleno de amor y cuidado por aquellos a quienes había llamado a seguirle, y su intercesión continúa por nosotros hasta el día de hoy. Pero Jesús no se detiene ahí. En el versículo 17-20,
también ora por todas las personas que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos, diciendo: no ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Esto significa que, desde aquel entonces, Jesús pensó en cada uno de nosotros, pidiendo al Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Jesús quería que todos estuviéramos en la misma familia, unidos en amor y trabajando juntos para propagar su mensaje. Esta oración revela el corazón de Jesús por la unidad de su iglesia, una unidad que va más allá de las diferencias y que se basa en el amor mutuo, el mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús nos muestra que la unidad no es solo un ideal, sino un propósito divino, algo que debemos buscar y cultivar en nuestra vida cristiana. En otra parte de la Biblia, en la primera carta de Pablo a Timoteo 2:5, obtenemos una explicación clara del gran papel que Jesús desempeña como mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Un mediador es como un puente, alguien que se interpone en medio para ayudar a dos partes a entenderse y resolver sus diferencias. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus malas acciones o pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha, vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Su obra como mediador no solo restaura la relación entre el ser humano y Dios, sino que también ofrece la oportunidad de vivir en comunión con Él para siempre. A través de Jesús, la separación que existía entre la humanidad y Dios se ha resuelto, y ahora podemos acercarnos a Él con confianza y esperanza. Al hacer esto, Jesús se convirtió en el único mediador entre nosotros y Dios. Cuando nos equivocamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: tengo cubierto a esta persona, Padre. He pagado el precio por sus errores. Esto es asombroso, porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a ninguna otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos orar en el nombre de Jesús, y Él hablará por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios. Jesús no solo abrió el camino para nuestra salvación, sino que también sigue intercediendo por nosotros, haciendo posible que tengamos una relación constante con el Padre, libre de barreras. Entonces, en términos simples, a Jesús le importamos, tanto que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Él se interpone, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios. Esto es un acto de amor inmenso. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también sigue intercediendo por nosotros cada día, llevando nuestras preocupaciones y necesidades al Padre. Gracias a Él, no tenemos que temer la distancia entre nosotros y Dios, porque Jesús es el puente que nos mantiene conectados con su amor y su gracia. La oración en la vida de Jesús no solo fue una manera de conectarse con Dios, sino también un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de reunión secreto donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluyendo los grandes trabajos que Él tiene para nosotros. Es allí donde obtenemos la fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros, como tomar decisiones difíciles o realizar tareas que muestran a todos lo grande que es Dios. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para pedir, sino para recibir dirección, poder y sabiduría para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado.
A través de la oración, Jesús encontró la fuerza para enfrentarse a los desafíos más grandes de su vida y nos invita a hacer lo mismo en nuestras vidas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sudas, como si estuviera lloviendo desde tu frente. Así se sintió Jesús una noche, sabiendo que tenía que enfrentar algo muy difícil. Entonces, ¿qué hizo? No intentó ser valiente por sí mismo, sino que oró, y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerzas. La Biblia nos cuenta en Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo que le fortaleció. Esto nos muestra que cuando tenemos tareas importantes que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús, y Dios puede enviarnos ayuda, tal como un entrenador da ánimos a un jugador que está a punto de marcar el gol ganador. La oración nos conecta con la fuente de toda fortaleza y nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando las cosas parecen abrumadoras. Elegir a los discípulos fue una decisión crucial para Jesús, porque quería amigos que lo acompañaran en las buenas y en las malas. Jesús enfrentó una decisión importante al elegir a aquellos que continuarían su obra después de su partida. No eligió a cualquiera, sino que pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos cuenta en Lucas 6:12. En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Jesús entendió la importancia de esta elección, por lo que dedicó tiempo y oración a pedir la guía de Dios antes de tomar esta decisión fundamental. Este acto nos enseña la importancia de buscar la dirección de Dios, especialmente cuando enfrentamos decisiones que impactarán nuestra vida y el futuro de aquellos que nos rodean. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes también puso el nombre de apóstoles. La noche entera que Jesús pasó con Dios fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando enfrentamos decisiones importantes, como elegir amigos o formar un equipo, podemos detenernos y hablar con Dios al respecto, tal como lo hizo Jesús. Al orar antes de tomar decisiones clave, Jesús nos muestra la importancia de buscar la dirección de Dios, asegurándonos de que nuestras elecciones estén alineadas con su voluntad. Esto nos enseña que cuando tomamos decisiones que afectarán nuestro futuro o el de otros, la oración debe ser una prioridad, ya que Dios nos da la sabiduría y la guía que necesitamos. Glorificar al Padre a través de milagros es otro aspecto importante. Hay momentos en los que necesitamos que ocurra algo extraordinario, como un milagro real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios y le agradeció por siempre escucharlo, como un hijo agradeciendo a su padre por estar siempre allí. Esto es lo que dijo en Juan 11:41-42. Quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Este momento nos muestra que incluso los milagros de Jesús no eran solo para mostrar su poder, sino para glorificar a su Padre, recordando a todos que Él no actuaba por su propia voluntad, sino como un instrumento en las manos de Dios. Al orar antes de realizar el milagro, Jesús nos enseña que todo lo que hacemos, incluso lo más extraordinario, debe ser para la gloria de Dios. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de demostrar la bondad y el amor de Dios. Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros.
Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. Jesús nos enseña que al orar antes de hacer algo significativo, estamos reconociendo que todo lo que logramos es posible solo a través del poder y la gracia de Dios. Cada vez que confiamos en Él, permitimos que Él trabaje a través de nosotros para hacer cosas asombrosas que glorifiquen su nombre. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, quien es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Recapitulemos. Primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, 6, 8. Jesús oró porque, siendo humano, experimentaba las mismas necesidades, emociones y desafíos que nosotros. Él, quien tenía acceso directo a Dios, aún se apartaba para orar y buscar guía, mostrando su completa dependencia del Padre. A través de sus oraciones, vemos cómo Jesús nos da un modelo de vida, enseñándonos que la oración no es solo una herramienta para pedir, sino también para mantener una conexión constante con Dios, especialmente cuando enfrentamos desafíos. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10:30. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios, incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42 muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de cómo redimir a la humanidad. Jesús no oraba solo por sí mismo, sino también por nosotros, enseñándonos que la oración es un medio para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una intimidad de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17, 22, 23, reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. En estos momentos de oración, Jesús no solo revelaba su conexión con el Padre, sino también su preocupación constante por la salud espiritual de sus seguidores. Su oración intercesora, pidiendo que todos fueran uno, como Él y el Padre son uno, no solo muestra su amor por nosotros, sino que también marca el modelo de unidad y comunión que debemos buscar como su iglesia. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar. ¿Cuánto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración? Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Él. Jesús, al orar, mostró que la oración es una forma de estar cerca del Padre, de escuchar su voz y de alinearnos con su voluntad. Es un espacio donde encontramos fortaleza para seguir adelante, tal como Él lo hizo. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente,
a escuchar y hablar, a pedir y someterte. A través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Jesús oró con propósito y corazón, mostrándonos que la oración no es solo un acto religioso, sino una conexión genuina con nuestro Creador. Al seguir su ejemplo, no solo encontramos respuestas a nuestras preguntas, sino que nos acercamos más al corazón de Dios. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de oración que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque aunque Él es Dios, se humilló y nos enseñó a depender de ti en todo momento. Ayúdanos a seguir su ejemplo, buscando en la oración una conexión genuina contigo, no solo en los momentos de necesidad, sino en cada parte de nuestras vidas. Que como Jesús podamos orar con confianza, sabiendo que tú nos escuchas, que podemos encontrar consuelo en tu presencia y que, a través de la oración, nos acercamos más a ti. Te pedimos que nos des la sabiduría para saber cuándo hablarte, la humildad para someternos a tu voluntad y la fe para confiar en tus planes, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Gracias, Señor, por darnos esta línea directa contigo, por hacer de la oración un regalo de amor y relación. Que podamos cada día encontrar tiempo para hablar contigo, escucharte y vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿A dónde fue Jesús después? Jesús estaba a punto de embarcarse en el viaje más impactante de la historia humana. Uno que cambiaría para siempre la comprensión de la vida, la muerte y la redención. Este viaje, sin embargo, no comenzó con una caminata, sino con un acto de sacrificio en la cruz. En el Evangelio de Lucas se narra cómo Jesús, después de pasar una noche de agonía en Getsemaní, donde su confianza en el Padre fue puesta a prueba, finalmente llegó al monte del Calvario. Allí, la cruz no solo fue el final físico de su vida, sino también el principio de algo aún más grande, la salvación de la humanidad. Jesús, al pronunciar sus últimas palabras, "Todo está consumado", Juan 19:30, completaba su misión divina. Pero, ¿qué ocurrió después de su muerte? Pero su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Tras la muerte de Jesús, su cuerpo fue colocado en la tumba, pero su espíritu no estaba simplemente inactivo o esperando en silencio. Surge la pregunta: ¿a dónde fue Jesús durante esos 3 días entre su muerte y su resurrección? ¿Estaba en el infierno, como algunos afirman, o ascendió al cielo? La Escritura parece ofrecer respuestas complejas. En 1 Pedro 3, 18, 21, uno de los pasajes más debatidos del Nuevo Testamento, se menciona que Jesús fue y proclamó a los espíritus en prisión. Este versículo ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia, ya que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte de Jesús y qué sucedió con su espíritu en ese intervalo. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien, con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Jesús, siendo completamente justo, sufrió por todos nosotros, quienes somos completamente injustos. La razón detrás de su sufrimiento no fue simplemente por dolor o sacrificio en sí, sino para lograr un propósito divino: restaurar nuestra conexión rota con Dios. Este es el mensaje fundamental del Evangelio. Como dice 1 Pedro 3, 18, 20, el justo por el injusto, Jesucristo, el inocente, murió por los culpables. Él, quien nunca pecó, se entregó para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser reconciliados con Dios. Además, este pasaje revela que Jesús, después de su muerte, no se quedó inactivo, sino que en su espíritu fue a predicar a los espíritus en prisión, aquellos que antes habían desobedecido en los días de Noé. Dios, en su paciencia, permitió que aquellos hombres escucharan la predicación, pero su rechazo llevó a su condena.
lo que culminó en el juicio del diluvio. Este pasaje se refiere a un acto que muchos consideran misterioso. Jesús predicó a los espíritus en prisión. ¿A quiénes se refiere? Según el texto de 1 Pedro 3:19, Jesús predicó a los espíritus en prisión, a aquellos que en los días de Noé desobedecieron el mensaje de Dios. Este acto plantea muchas preguntas sobre lo que ocurrió en el intervalo entre la muerte y la resurrección de Jesús. Uno de los puntos más debatidos es la interpretación de que Jesús descendió al Hades o al reino de los muertos para predicar el Evangelio a las almas perdidas. Esta teoría se apoya en la idea de que Jesús, después de su muerte física, no solo estuvo en su tumba, sino que de alguna manera visitó el lugar de los muertos para ofrecerles la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, a pesar de haber sido rechazado mientras vivieron. Este pasaje sugiere que, aunque estas personas fueron desobedientes, en su vida, Cristo no dejó de actuar, incluso en los momentos posteriores a su muerte. Algunos creen que Jesús proclamó su victoria sobre la muerte y el pecado, ofreciendo finalmente una última oportunidad a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad durante su vida. Esto, sin duda, abre la puerta a muchos debates teológicos sobre la naturaleza de la salvación y el alcance del sacrificio de Cristo, el poder y la autoridad de Jesús sobre todos los seres. Es fascinante pensar en ello. Jesús predicó a los espíritus en prisión, un acto que refuerza el concepto de que incluso aquellos que están bajo la tierra, en el reino de los muertos, deben reconocer a Jesús como su Señor supremo. No importa cuál sea la situación, la Biblia tiene una respuesta clara. Jesús tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder absoluto de Jesús. Él domina sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Esta verdad es humillante, pero también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso que tiene el control de todo. Filipenses 2:10 dice: así, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta declaración revela la totalidad de la creación, reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. Nos recuerda que todas las criaturas, en cualquier lugar y en cualquier estado, finalmente se someterán a su autoridad. Es una imagen poderosa que muestra la conexión profunda y la sumisión universal a Jesús como Señor. Un recordatorio de que todos debemos entregarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. La rendición total a Jesús es tanto humillante como empoderadora y debe inspirarnos a vivir vidas significativas, reconociendo su soberanía absoluta. Este reconocimiento de la soberanía de Jesús, de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, es una imagen que muchos imaginan que ocurrirá formalmente en el juicio final. En ese momento todas las criaturas, en el cielo, en la tierra y en el infierno, se verán obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. Este acto de rendición total no es solo un acto de sumisión en palabras, sino una afirmación que debe reflejarse en las acciones de todos. Algunos interpretan la referencia a aquellos que están debajo de la tierra como una alusión a las almas de los muertos, a quienes Jesús dará la oportunidad de reconocer su autoridad. Sin embargo, este pasaje se conecta con otro pasaje crucial en 1 Pedro 4:6, donde Pedro menciona que por esto se les anunció la buena nueva aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. Aquí, Pedro parece sugerir que la predicación de Jesús a los muertos tiene un propósito más allá de la simple condena. Es un acto de proclamación del Evangelio que permite a las almas escuchar el mensaje de salvación
incluso después de la muerte física. Aunque el significado exacto de estos versículos sigue siendo debatido, algunos han utilizado erróneamente este texto para respaldar la enseñanza de una segunda oportunidad de redención para aquellos que ya han muerto, una doctrina que no es respaldada por el resto de las Escrituras. En la mayoría de los pasajes bíblicos se enseña que el juicio y la salvación son asuntos de la vida terrenal y que después de la muerte ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Hebreos 9:27. El debate sobre la ubicación del Espíritu de Jesús y su predicación a los espíritus en prisión es, por lo tanto, un tema complejo. Sin embargo, lo que sí está claro es que Jesús, a través de su sacrificio y resurrección, tuvo la victoria definitiva sobre la muerte, el pecado y las fuerzas del mal. Su poder es absoluto y su autoridad es reconocida no solo en la tierra, sino en todo el cosmos, incluyendo el reino de los muertos. La vida después de la muerte marca un misterio profundo, y la muerte misma, aunque suele ser vista como el final de la existencia terrenal, en muchos pasajes bíblicos parece abrir la puerta a un mundo espiritual. Jesús, según las Escrituras, no solo predicó a los vivos, sino también a aquellos que ya habían partido. En 1 Pedro 3:19 se menciona que durante el tiempo entre su muerte y resurrección, Jesús predicó a los espíritus en prisión. Este detalle ofrece una visión fascinante sobre lo que ocurrió en ese intervalo, indicando que, a pesar de su muerte física, Jesús seguía activo y consciente. Él no estuvo inactivo en ese periodo, sino que se comunicaba con aquellos que habían muerto. Es evidente que la muerte de Jesús no significó un estado de inconsciencia como muchos creen, sino que su espíritu continuaba su misión, incluso en el más allá. La pregunta que a menudo surge es ¿qué ocurrió exactamente el sábado durante la Semana Santa? Generalmente, la narrativa cristiana se enfoca en el viernes, día de la crucifixión, y el domingo, día de la resurrección. Sin embargo, lo que sucedió en ese día intermedio, el sábado, rara vez se discute. Hay una creencia común de que Jesús estuvo inactivo e inconsciente en la tumba, pero 1 Pedro 3:19 desafía esa noción, revelando que Jesús estuvo predicando a los muertos, específicamente a aquellos que habían perecido en el diluvio de Noé. Este pasaje subraya que aunque su cuerpo descansaba en la tumba, su espíritu estaba completamente vivo, llevando su mensaje incluso a los que habían muerto siglos antes. Podemos imaginar la escena en la que, tras la resurrección, el apóstol Pedro se encuentra con Jesús y le pregunta, con sorpresa, ¿dónde has estado? La respuesta de Jesús podría haber sido sorprendente para Pedro. No he estado en la tierra, sino en Hades. Jesús le explica que mientras su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu estaba activo en el mundo de los muertos, proclamando su mensaje de redención a aquellos que perecieron en el diluvio. La muerte, para Jesús, no fue el fin, sino una transición entre su vida terrenal y la victoria espiritual que Él trajo a todos los reinos, vivos y muertos. Es importante reflexionar sobre las 3 etapas que Jesús experimentó en este proceso, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y entregando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. A lo largo de este proceso, Jesús permaneció consciente y activo, incluso en la muerte, dirigiéndose a los espíritus de aquellos que perecieron durante el diluvio de Noé. Para algunos, esto podría significar que su mensaje fue dirigido únicamente a esa generación. Sin embargo, no hay indicación en las Escrituras de que esta oportunidad de salvación se limitara exclusivamente a los que vivieron en los días de Noé. La idea de una segunda oportunidad podría haber surgido en algunos, cuestionando por qué Dios eliminaría una generación y luego prometiera no hacerlo más. Pero las Escrituras no parecen dar respaldo a esta interpretación.
Otra interpretación que ha sido propuesta se refiere a los espíritus en prisión como los ángeles caídos. Si entendemos a los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 como seres demoníacos, entonces podríamos estar hablando de ángeles caídos que fueron encarcelados por su grave pecado antes del diluvio. Pedro 3:20 hace referencia a la desobediencia de aquellos en tiempos de Noé. Y si estos espíritus eran en realidad ángeles caídos, entonces su relación con la proclamación de Jesús no sería una de redención. En cambio, podría haber sido una proclamación de victoria sobre Satanás y sus huestes, como se menciona en 1 Pedro 3:22, donde todos los poderes y autoridades están sometidos a Cristo. Imaginemos a una generación tan corrupta y rebelde que rechazó las advertencias de Noé y como resultado perecieron en un diluvio catastrófico. Este trágico suceso sirve como un recordatorio de las consecuencias del pecado. Según la Biblia, el pecado de esa generación fue una desobediencia obstinada, una rebelión contra las advertencias de Dios. Aunque Dios les mostró paciencia, esperando 120 años mientras Noé construía el arca, ellos se mantuvieron firmemente incrédulos, lo que resultó en su condena. Los espíritus de esos desobedientes fueron arrojados al infierno, a la prisión, mientras Noé y su familia, los obedientes, fueron salvados por su fe. En este contexto es interesante recordar que Pedro, quien escribió esta carta, no solo tenía un profundo aprecio por el mensaje de salvación, sino también por la forma en que Dios muestra paciencia con los seres humanos. La carta de 1 Pedro está dirigida a cristianos que enfrentaban persecución por su fe. Estos cristianos probablemente se preguntaban por qué, si el cristianismo era la verdadera fe, su testimonio no era más ampliamente aceptado. Pedro les recuerda la fidelidad de Noé, quien predicó y advirtió a su generación durante 120 años. A pesar de ser ridiculizado y despreciado, su fidelidad fue finalmente vindicada, y su obediencia a Dios le permitió salvarse junto con su familia, mientras que el resto de la humanidad pereció por su rebelión. Es significativo cómo el ejemplo de Noé se utiliza para fortalecer la fe de los cristianos que sufrían. Noé, a pesar de ser escarnecido y rechazada su predicación, siguió fiel a su misión. De igual manera, Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las pruebas y dificultades que puedan enfrentar. Así como la fidelidad de Noé fue recompensada, también lo será la de aquellos que permanecen firmes en Cristo, aunque el mundo no entienda ni acepte su testimonio. En la historia del mundo, la mayoría de las personas siempre han estado en lo correcto desde su perspectiva, aunque solo unos pocos hayan sido realmente salvos. Este contraste entre la multitud y los pocos justos es un tema recurrente en la Biblia. La fe de un creyente no debería tambalearse por el hecho de que solo unos pocos realmente sigan el camino de la verdad. En los días de Noé, por ejemplo, solo había 8 personas que creyeron, pero no fue el agua lo que los salvó, sino el medio que Dios usó para llevar a cabo su juicio. El agua en sí misma no salvó a Noé y su familia, sino que fue a través del agua, a través del juicio de Dios, que llegaron a la seguridad representada por el arca. El arca de Noé es una representación del Señor Jesucristo. Así como el juicio de Dios fue representado por el diluvio, el arca fue el único medio por el cual las personas pudieron ser salvadas. Solo aquellos dentro del arca sobrevivieron al diluvio. Los que permanecieron fuera perecieron. Este acto simboliza la única vía de salvación en Cristo. Aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede salvarlos, mientras que los que están fuera de Él están completamente perdidos. El arca, entonces, sirvió como refugio seguro, transportando a los creyentes a través del agua del juicio hacia un lugar seguro, una nueva creación.
Este es un paralelo directo con la obra redentora de Cristo, quien soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para los que están en Cristo no hay condena, como lo afirma Juan 5:24. El arca estaba rodeada por agua por todos lados, agua que caía sobre ella, agua que la rodeaba y agua que pasaba por debajo de ella. Sin embargo, el arca, transportaba a los justos a un lugar seguro, mucho como Cristo lleva a los que confían en Él de un lugar de muerte y destrucción a un lugar de resurrección y vida eterna. Esta imagen de la salvación a través del juicio y la muerte es fundamental en la predicación de Jesús, aunque no sepamos con certeza por qué predicó a los espíritus en prisión. El acto de predicar es simplemente la proclamación del mensaje de Dios, pero no se nos dan detalles sobre qué mensaje específicamente Jesús proclamó a esos espíritus, ni sobre el propósito o el resultado de esa predicación. Aunque podemos especular, las Escrituras no nos dan una enseñanza dogmática sobre este punto. 3 días después de su muerte, su cuerpo y su espíritu se reunieron, y Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana en la que alguien ha resucitado y nunca más experimentará la muerte. Otros que fueron resucitados más tarde, como Lázaro, eventualmente sucumbieron nuevamente a la muerte. La Biblia nos dice que fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús de entre los muertos, como se describe en Romanos 6:4. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. De igual manera, en Juan 2:18-22, Jesús mismo afirmó que se levantaría de los muertos, señalando que el templo al que se refería no era el edificio físico, sino su propio cuerpo. La resurrección de Jesús no solo tuvo efectos en el mundo espiritual, sino también en el mundo físico. Según el Evangelio de Mateo, justo después de la muerte de Jesús, se produjo un evento milagroso. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Estos santos salieron de las tumbas y se manifestaron en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Este evento único, que no se encuentra en los demás evangelios, subraya cómo la muerte y resurrección de Jesús trajo victoria sobre la muerte. El sacrificio de Jesús en la cruz, seguido de su resurrección, derrotó el poder de la muerte, como lo muestra este milagro. La resurrección de estos santos sirve como un poderoso testimonio de la obra completa de Jesús. En el lenguaje bíblico, aquellos que habían caído dormidos se refiere a aquellos que habían muerto, pero cuya salvación estaba segura, lo que indica que, aunque la muerte los separó físicamente de la vida, su destino eterno estaba asegurado en Cristo. Este acto de resurrección es una manifestación de la victoria sobre la muerte y el pecado que Jesús alcanzó con su sacrificio. Al igual que Moisés y Elías, quienes fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en la transfiguración, estos santos resucitados simbolizan que, a pesar del juicio sobre el liderazgo de Israel, este pueblo sigue teniendo un lugar especial en los planes de Dios. Finalmente, la resurrección de estos santos también conecta con las profecías de Ezequiel sobre la restauración y la esperanza del pueblo de Israel. Aunque Israel experimentó juicio y condena, las Escrituras muestran que no están fuera del alcance de la gracia y el plan divino. La resurrección de los justos no solo revela la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que también apunta a una restauración futura en Minonesinu, la que todos los fieles, tanto judíos como gentiles, compartirán en la nueva vida y la gloria de Dios. La profecía de Ezequiel 37 es un poderoso mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, en un tiempo en el que se encontraba disperso y desmoralizado. El pasaje describe cómo Dios prometió
de volver a la vida a aquellos que habían fallecido, incluso aquellos cuyas partes del cuerpo, como los huesos, se habían desintegrado hasta convertirse en polvo. En Ezequiel 37:11, el Señor dice: «He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Nosotros mismos estamos completamente cortados». Ante esta desesperación, Dios le ordena a Ezequiel que profetice, diciendo: «He aquí, abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traigo a la tierra de Israel». Este pasaje resalta que, a pesar de la aparente desesperanza, el poder de Dios puede restaurar incluso lo que parece irremediable. La promesa es clara: Dios abrirá los sepulcros y traerá a su pueblo de vuelta a la vida, tanto física como espiritualmente. Cuando eso ocurra, se revelará su poder y su soberanía, y el pueblo sabrá que Él es el Señor. El Espíritu de Dios será puesto en ellos, lo que les dará vida y los llevará de regreso a su tierra prometida. Esta resurrección de los muertos no solo es un acto físico, sino también un acto espiritual de renovación, restaurando la esperanza de un pueblo que había perdido su fe en el futuro. En el Evangelio de Mateo, este evento de resurrección se presenta de manera sencilla pero significativa. Derek Tibal lo relaciona con la resurrección de los santos que ocurrieron tras la muerte de Jesús, describiendo estos milagros como un anticipo de la resurrección futura que todos los creyentes esperan. Con la muerte y resurrección de Jesús, ha comenzado un nuevo día. Un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la vida eterna es ahora posible para todos los que creen en Él. Aunque Mateo no ofrece todas las respuestas que podríamos desear sobre estos eventos extraordinarios, nos presenta un testimonio claro de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús como el Mesías y Salvador. La pregunta sobre ¿dónde está Jesús ahora?, se responde en las palabras de Jesús a sus discípulos tras su resurrección. En Juan 14:1-3, Jesús les dice: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». A pesar de que Jesús les anunciaba su partida, les consuela asegurándoles que su partida no es definitiva, sino que está preparando un lugar para ellos. El lugar al que se refiere es la morada celestial en la casa de su Padre, que es lo suficientemente grande para todos los redimidos. La promesa de Jesús de preparar un lugar para sus seguidores también subraya su divinidad. Él no solo les indica el camino al cielo, sino que Él mismo es el camino, como lo dice claramente en Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cristo no es solo un guía hacia el cielo. Él es el único camino a Dios. El cristianismo no se basa en seguir reglas o rituales, sino en una relación con la persona de Jesucristo. La salvación está en Él, y a través de Él se alcanza la vida eterna. Jesús también les asegura a sus discípulos que, aunque no puedan verlo por un tiempo, Él regresará para llevarlos a estar con Él. En Juan 14:3, Él afirma: «Si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este regreso de Jesús no se limita a la resurrección o a la venida del Espíritu Santo, sino que apunta a la gran reunión futura al final de los tiempos, cuando Cristo regresará para recibir a su pueblo. El cielo, como lo describe Jesús, no es un lugar de lujo material o esplendor superficial, sino un lugar donde la presencia de Dios está plenamente manifestada. El cielo es cielo porque Jesús está allí, y estar en su presencia es lo que lo hace tan glorioso. Nos consuela saber que mientras Él prepara un lugar para nosotros, también nos está preparando para ese lugar.
La resurrección, entonces, no es solo un evento futuro, sino también una preparación interna para la gloria venidera. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, amplía esta promesa de esperanza, enseñando que en el día de la venida de Cristo, aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. Él consuela a los creyentes, diciendo: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo asegura que los muertos en Cristo no están perdidos ni olvidados, sino que serán resucitados en la venida de Jesús, y los que estemos vivos seremos transformados para encontrarnos con Él en los cielos. Así, la resurrección de los santos tras la muerte de Jesús es un testimonio poderoso de lo que nos espera, la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, y la esperanza de la vida eterna con Cristo en la morada celestial que Él ha preparado para nosotros. Este evento no solo confirma la autoridad y el poder de Cristo sobre la muerte, sino que también es un anticipo de la resurrección futura que todos los creyentes experimentarán. La vida eterna con Dios en su presencia es el destino final para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y la resurrección de Jesús es la garantía de que esa promesa se cumplirá. De arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Este evento, descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, marca la gloriosa esperanza del regreso de Cristo, el momento en que los creyentes vivos o muertos serán reunidos con Él para siempre. Este pasaje resalta la promesa de la resurrección y la transformación final que todos los que están en Cristo experimentarán cuando Él regrese en gloria. La resurrección de los muertos, seguida por el arrebatamiento de los vivos, representa el culminar de nuestra redención, cuando todo sufrimiento, dolor y muerte serán finalmente vencidos. La Escritura nos enseña que la ascensión de Jesús fue un retorno físico y real al cielo. Mientras ascendía lentamente del suelo, Él fue recibido por una nube, mientras sus discípulos y otros observaban asombrados. Este momento no solo es significativo en términos espirituales, sino que también es un acontecimiento visual y tangible, una demostración clara de la gloria de Cristo. En ese instante, 2 ángeles se presentaron a los discípulos, asegurándoles que Jesús regresaría de la misma forma en que lo habían visto ascender. Hechos 1:11 nos relata este evento diciendo: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Este versículo resalta la promesa de la segunda venida de Cristo, un regreso literal que pondrá fin a la historia humana tal como la conocemos. El lugar donde Jesús se encuentra es a la diestra de Dios, un sitio de honor celestial. Este lugar no es solo simbólico, sino que señala el más alto estatus en el reino divino, reservado para quien tiene autoridad suprema. Varios pasajes de las Escrituras nos confirman esta posición exaltada de Jesús en el cielo. Por ejemplo, en Lucas 22:69 se nos dice: «Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Este versículo enfatiza la autoridad de Jesús, quien no solo es el Salvador, sino también el Rey eterno. Además, poco antes de su muerte, Esteban, el primer mártir cristiano, tuvo una visión gloriosa en la que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, mostrando su poder y su dignidad.
Este es el lugar de residencia de Jesús, un cielo real y tangible, el reino de la gloria de Dios, donde también se encuentran los ángeles y todos los creyentes redimidos. Dos hombres, después de la ascensión de Jesús, les confirmaron a los discípulos que Él está ahora a la diestra de Dios Padre, estableciendo una vez más que su reinado es eterno e inquebrantable. Ahora, el apóstol Pablo imagina encontrarse cara a cara con Jesús. ¿Qué haría uno en ese momento? Se podría pensar que sería un encuentro glorioso y lleno de alegría, pero para Pablo fue uno de los días más desafiantes de su vida. Antes de su conversión, Saulo de Tarso era un fariseo ferviente, un líder en la persecución de los seguidores de Jesús. Según el relato en Hechos 9, su transformación ocurrió en el camino a Damasco, cuando experimentó una visión directa de Jesús resucitado. En ese momento, Saulo probablemente tenía unos 30 años, y aunque observaba el rápido crecimiento del cristianismo, lo veía como una amenaza peligrosa para el judaísmo. Determinado a erradicar este camino que él consideraba una secta herética, se dirigió con ímpetu hacia Damasco. Mientras se acercaba a la ciudad, ocurrió un evento sobrenatural. De repente, una luz resplandeció del cielo, envolviéndolo por completo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Desconcertado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con él estaban atónitos, pues oyeron un sonido, pero no entendieron las palabras dirigidas a Saulo. No vieron a Jesús, solo él lo vio, y ese momento marcaría el principio de su llamado al apostolado. Saulo fue llevado a Damasco, donde, como consecuencia de su encuentro con el Señor, quedó ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ese período de oscuridad fue una manifestación literal y espiritual de su transformación, un tiempo de reflexión profunda y arrepentimiento antes de que su vida cambiara para siempre. Otro hombre que fue testigo de que Jesús está en el cielo es Juan el apóstol. En el libro de Apocalipsis, el título Revelación proviene precisamente del evento central que describe: la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra durante los últimos días. Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador, y Juan fue encargado de documentar todo lo que vio. El apóstol Juan tiene una visión impactante de un Jesús glorificado y poderoso que no se parece en nada a un hombre común. Sin embargo, antes de que Juan contemple a Jesús, lo primero que escucha es su voz. En Apocalipsis 1, 10, 12, Juan relata: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este pasaje revela la majestad de Jesús, quien se presenta como eterno, trascendente y completamente distinto a cualquier figura terrenal. La visión que recibe Juan no es solo una revelación de Jesús en su glorificación celestial, sino también un recordatorio de su autoridad y soberanía sobre toda la creación. Esto fue todo. Juan había visto al Hijo del Hombre, Jesucristo, el honrado. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y llamativa como una trompeta. La poderosa voz pertenece al Alfa y la Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo, porque Jesús se identificó a sí mismo con estos nombres. En Apocalipsis 1:18,
sabemos que esta fue la voz fuerte de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea que primero y último, lo que refuerza la divinidad de Jesús. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente afirmó ser Dios. Podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se volvió. Es probable que el sonido de la voz que escuchó no coincidiera perfectamente con la forma en que recordaba que sonaba la voz de Jesús. Juan lo describió como de trompeta en Apocalipsis 1:10, pero sabía que era Jesús, porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Después de 1900, pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan reconoció la voz y la presencia de su Señor. Ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él. Después de todos esos años, el título de Jesús como Hijo del Hombre recuerda a la figura que reinará como agente de Dios, como se describe en Daniel 7, 13, 14. Además, el rostro de Jesús brilla como el sol, divinidad resplandeciendo como el sol o el relámpago, lo que los textos judíos también atribuían a los ángeles y en algunos casos a Dios mismo. En Apocalipsis 10:1, Juan describe: después vi descender del cielo a otro ángel que tenía una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esta imagen resalta la presencia gloriosa y poderosa de Dios. Juan continúa en Apocalipsis 1, 16, 17. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Esta descripción subraya la absoluta divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús durante su ministerio en la tierra, quedó asombrado al ver esta increíble visión. Incluso los 3 años que Juan vivió con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras caminaba por la tierra. Juan llegó a entender el milagro que representaba el hecho de que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras vivía entre nosotros. En el Apocalipsis 1:18, Jesús se presenta diciendo: yo soy el que vive y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús consuela a Juan tocándolo compasivamente. Tal vez el toque de Jesús se sintió más familiar que su apariencia. Luego, Jesús le dice a Juan que no tenga miedo. Juan no tenía razón para temer porque estaba en la presencia de Jesús, quien se identificó claramente con 3 títulos significativos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor tanto de la eternidad pasada como de la futura. Jesús es el que vive y estuvo muerto y ahora vive para siempre. Su resurrección no fue solo un regreso temporal. Él vive para nunca morir de nuevo. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte es eterna, lo que significa que no resucitó solo para morir nuevamente. Jesús posee las llaves del Hades y de la muerte, lo que significa que Él tiene control absoluto sobre la muerte. Algunos creen que tiene la autoridad para decidir quién vive y quién muere. Pero esto es un error. Solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él es el único que puede abrir las puertas de la muerte y otorgar vida eterna a quienes siguen sus caminos. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio momento. Entregó su espíritu cuando Él lo decidió, y la noticia de su muerte sorprendió a Pilato,
quien tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Jesús resucitó de entre los muertos tras entregar su espíritu y tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que estén con Él por siempre. La Biblia utiliza frecuentemente la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control. Cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier habitación y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave simboliza propiedad, verdad y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al arrendador, el propietario recupera el control y la posesión del inmueble. De la misma manera, Cristo, con las llaves de la muerte, tiene control total sobre el Hades y la muerte misma. La palabra Hades en la Biblia significa el lugar de las almas, y en Lucas 16:26 se dice: además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Las llaves de Cristo han cerrado el acceso al Hades para los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado, y la maldición que cayó sobre la humanidad en el jardín del Edén, traída por el pecado, fue finalmente derrotada por él. Como está claramente declarado, Cristo ha conquistado la muerte, y las consecuencias de este triunfo para nosotros son eternas. La victoria de Cristo sobre la muerte es el fundamento de las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no habría Evangelio. De hecho, no habría esperanza para nosotros en absoluto. En 1 Corintios 15:17 se dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otros profetas llenaron al pueblo de Dios de anhelo porque el Señor algún día aboliría la muerte. Oseas 13:14 dice: los redimiré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu aguijón. Isaías 25:8 también profetiza: aniquilará la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La muerte era sin duda el arma más poderosa y aterradora contra los creyentes, pero los creyentes son más que vencedores a través de aquel que los amó. Cristo ha conquistado la muerte, y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que fue el Padre quien otorgó a Jesucristo el derecho de ocupar esta exaltada posición de autoridad y dignidad como recompensa por lo que Él hizo. Observemos lo que ha recibido a cambio de la humillación que sufrió a manos de los hombres. Jesús era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Él se inclinó más bajo que el más bajo, pero ahora se ha levantado más alto que el más alto. Llevaba la corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. Jesús, quien se humilló en la tierra, ha sido exaltado y ahora ocupa la posición de supremacía en el reino celestial. Pero ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. Adorémoslo mientras reflexionamos sobre estas verdades simples pero invaluables. Venid y extendamos nuestros tesoros a sus pies y entronicémoslo como Señor sobre todo. La verdad es que la gente teme más que nada una cosa, y esa cosa es la muerte. Para el mundo, la muerte es un desconocido, un misterio temido y evitado. Las personas no salvas sienten miedo cuando consideran lo que les espera. ¿Tendré que rendir cuentas de lo que he hecho o de lo que no he hecho? ¿Arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna? No se dejen engañar. El infierno es real, ya sea que la mayoría de la gente lo admita o no. La muerte cambia las vidas de las personas y es un tema del que no podemos escapar. Pero para los creyentes en Cristo, la muerte no es el final, es solo el paso hacia una vida nueva y gloriosa. Después de nuestras vidas en la tierra,
Los cristianos caminarán en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo, quien ha vencido a la muerte. No hay razón alguna para temer, porque para cualquiera que cree en Cristo, la victoria sobre la muerte ya ha sido ganada. Este pensamiento debería hacernos decir: adoremos al que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venimos ante su presencia con acción de gracias y nos alegramos en Él con cánticos. Él es quien tiene autoridad sobre todo, quien ha conquistado la muerte y el Hades, y nos ha dado la esperanza de una vida eterna con Él. Que nuestros corazones se llenen de gratitud, sabiendo que nuestra esperanza no está en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo, quien ha hecho posible que vivamos para siempre con Él. Que este conocimiento nos llene de paz y nos impulse a vivir con la certeza de que, en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Al acercarnos a Él en adoración, recordemos que Él es la fuente de nuestra vida, nuestra esperanza y nuestra salvación. Con Él ya no hay miedo, solo hay confianza en su victoria y en su promesa de estar con nosotros por siempre.